¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios por el inicio de una nueva semana y la oportunidad de seguir creciendo en esta doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ya pensado en lo que Pablo menciona claramente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos en el verso final, así que nuevamente vengamos a él. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, se nos convoca a estar abundando, creciendo, siendo constantes, siendo firmes en la obra del Señor. Y realmente debemos entender que este es un pasaje que no está hablando a pastores o a profesionales en el ministerio o a maestros de seminarios o a quienes regularmente son visibles en una iglesia local sirviendo al Señor. Realmente todo creyente en el Señor Jesucristo ha sido beneficiado por la resurrección de nuestro Señor y debería tener en alta estima la obra del Señor. Cuando pensamos en lo que Jesús prometió a sus seguidores, debemos de ser claros en que no se nos aseguró una travesía o un peregrinaje seguro, pero lo que sí se nos garantizó es una llegada segura. Somos salvos, estamos seguros en el Señor y de eso debemos de estar convencidos. Ahora, yo quisiera pensar en esta última expresión, la obra del Señor. Y como la Biblia es un libro que está escrito con un contexto al que debemos atender y al que debemos de acudir, entonces yo quisiera contestar la pregunta, ¿qué es la obra del Señor? Bueno, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar detallada o exactamente que la obra de Dios es algo fácil o es algo sencillo. Las palabras obra y trabajo claramente conllevan la idea de trabajar hasta el agotamiento. La idea de Pablo de desgastarse en el ministerio conlleva una idea de agotamiento. La idea de Pablo de la carrera cristiana conlleva una idea de perseverancia y de dar todo hasta el agotamiento. Realmente Pablo tenía en mente ese tipo de esfuerzo que está impregnado con la sangre del sacrificio. Esa clase de esfuerzo que deja huella en el camino. De paso, sería bueno que nos preguntásemos esta mañana qué tipo de huella tú quieres dejar, qué tipo de huella tú estás dejando en tu paso por esta tierra. Bueno, sabemos que nuestro trabajo o sabemos que nuestro servicio al Señor no tiene un efecto salvífico. Es decir, yo entiendo claramente que mis sacrificios para servir al Señor no van a salvar a nadie. Eso lo tenemos muy claro. Pero entendemos que estamos escribiendo un legado que otros están leyendo. Si tú eres un padre, tu legado está siendo leído por tus hijos. Si tú eres un pastor, tu legado está siendo leído ahora mismo por tu grey y posiblemente en el futuro tu legado puede impactar a nuevas generaciones. Si tú eres un maestro, tu enseñanza está impactando y está dejando un legado en tus alumnos. Así que hay un llamamiento. Si tú eres un empresario, un trabajador, eres una persona que en el día a día
te dedicas a generar trabajos o fuentes de trabajos para otras personas, hay quien te está viendo. Así que es interesante que en el contexto del capítulo 15 se nos llama a trabajar en la obra del Señor basados en la doctrina de la resurrección, pero luego observen en el capítulo 16, versículo 10. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Así que observa en el verso 10 que el apóstol Pablo está hablando de Timoteo como un servidor. Por lo tanto, entre el 15:58 y el 16:10, el tenor o lo que Pablo está explicando aquí es la obra del Señor. Bueno, en esos breves versículos nosotros podemos encontrar realmente una serie de principios para hacer la obra del Señor en nuestros días. Entonces, quisiera concentrarme en 8 principios que aquí se nos dan para hacer la obra del Señor en los próximos episodios. Principio número 1, debemos tener una mayordomía correcta. Si queremos realmente hacer la obra del Señor de forma adecuada, tendríamos que pensar en desarrollar una mayordomía correcta. Verso 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Bueno, el reto que Pablo presenta aquí a los corintios es interesante, ya que estaba pidiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Una ofrenda que sería proporcional a la manera como Dios había prosperado a cada creyente de la iglesia local de Corinto de una manera específica. Observemos que el día de hoy una traba muy grande para muchos que desean servir al Señor es no contar con la economía suficiente para hacerlo. Si nosotros habremos de querer servir a Dios con fidelidad y bajo su señorío, no hay ninguna razón por la que reservemos nuestras finanzas a Él. En este sentido, quisiera animarte y a exhortarte que el principio que tenemos aquí es que claramente somos llamados a tener una buena mayordomía para poder disponer de lo que Dios nos ha bendecido de forma proporcional para dar para la obra del Señor o para ser un hacedor de carpas. Es decir, que si tú mismo estás dedicando tiempo y esfuerzo para proclamar el evangelio o ser un siervo, puedas disponer de lo mismo que Dios te ha bendecido para ponerlo a los pies del Señor.
aún en nuestros días, muchos quisieran cosechar abundantemente en el Señor, pero la verdad es que hemos sembrado escasamente. Quizás no hemos sido buenos dadores. Y cuando esto es entendido así, de la manera como Pablo lo está presentando aquí, no deberíamos tener problemas realmente con el dinero. El dinero en sí es este recurso que Dios nos ha dado a nosotros para poder colaborar, no solamente para poder suplir para las necesidades de nuestra familia o de alimento, de seguridad, de una casa, pero también es aquello que Dios nos ha dado para que nosotros podamos bendecir. Entonces me gustaría que esta mañana pensáramos en las formas prácticas como nosotros pudiésemos bendecir la obra del Señor. Eso pudiera conllevar apoyar a misioneros, apoyar a pastores, apoyar a maestros, apoyar a hermanos en la fe, apoyar a necesidades específicas que van surgiendo y que tienen que ver con la manera de bendecir la obra de Dios. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto cantidad de testimonios de cómo la iglesia ha podido ser fiel en este sentido. Permíteme darte una encuesta que no ha variado mucho desde que las misiones mundiales iniciaron. A veces pensamos que las misiones mundiales son sostenidas por gente o por iglesias con mucho dinero. La realidad es que esto no es así. Desde hace muchos años, las misiones mundiales son sostenidas por pequeñas ofrendas. Gente que se compromete a dar 1, 2, 5 o 10 dólares al mes para que las misiones puedan continuar. ¿Qué es eso? Es una mayordomía. Es una buena administración de lo que Dios te ha dado. Hermanos que han provisto los recursos financieros para que hombres se preparen para el ministerio y para crecer en su ministerio local. Por cierto, yo he sido beneficiado de eso. En los últimos años, mientras yo me preparaba o mientras yo crecía en mi ministerio personal y pastoral, estuve cursando una maestría en divinidad donde algunos hermanos de manera generosa y de manera voluntaria estuvieron aportando para que yo pudiera seguir creciendo, pudiera seguir estudiando. Esta es la manera como la obra de Dios se hace. No todos tenemos las mismas capacidades o los mismos dones para ejercitar, pero qué maravilloso que Pablo, al hablar de la obra del Señor, nos presenta una manera clara o un principio claro de cómo hacerlo a través de una buena mayordomía. Así que yo te animo que si tú ves alguna necesidad, si tú ves alguna situación presente o futura, donde a través de los recursos que Dios te ha dado pudieses bendecir a un hermano en necesidad, a un hermano en enfermedad, a la obra misionera, a una plantación de iglesias, pensemos en todas estas maneras múltiples, lo hagas, porque esa es una manera de mantenernos sirviendo en la obra del Señor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que tenemos, gracias por el pan nuestro de cada día, gracias porque nos has bendecido de múltiples maneras y nuestro entendimiento a veces queda corto de ello, pero quisiéramos adorarte y quisiéramos expresarte toda nuestra gratitud esta mañana por lo que tú haces. Bendice el día que hoy iniciamos y permítenos ser colaboradores y participantes de tu obra a través de los muchos talentos y dones y recursos financieros que tú nos has dado. Todo esto para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.